¿Alguna vez has sentido que tu paz interior depende demasiado de los demás? De lo que hacen, dicen o dejan de hacer. Quizás intentaste mantenerte tranquila, pero alguien te habló mal, te ofendió y perdiste el control. O tal vez alguien no te dio la atención que merecías y eso bastó para arruinar tu energía y el día. No estás sola en esto. Todos en algún momento hemos sentido que nuestras emociones van al ritmo del comportamiento de otros y no nos dominamos mentalmente. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma distinta y mucho mejor de enfrentarlas? Una donde no tienes que apagar tus emociones ni pelear con ellas, sino aprender a no ser dominada por ellas y dejarte arrastrar. Una donde la verdadera libertad no viene del cambiar a nadie, sino de aprender a resolver de otra manera, más idónea, sin irrespetar ni pasar por encima de las demás personas. El mito del control. Nos enseñaron desde siempre que si los demás cambian, nosotros estaremos bien y tendremos paz. Como por ejemplo, si mi jefe fuera más justo y me tratara mejor, si mi pareja me entendiera mejor y no hubieran esas cosas que me incomodan, si mi familia me respetara y me tratara con amor. Pero ese pensamiento tiene una trampa silenciosa. Pone tu bienestar emocional en manos ajenas. Y la verdad es que tu bienestar mental no depende de los demás, sino de ti y nada más. Aceptar eso duele al principio y es difícil de entender, porque significa soltar el control, pero también es el inicio de algo profundamente liberador. El giro de la responsabilidad. Cuando entiendes que tú eliges cómo responder y poner el límite, algo cambia. Dejas de reaccionar y de enfurecerte por cualquier cosa sin sentido. Empiezas a observar y a pensar mejor. No se trata de negar lo que sientes, sino de dejar de ser esclava de tus emociones, y para eso necesitas reconocerte cada día mejor. Una herramienta poderosa para empezar se llama el diario de emociones. Durante una semana escribes cada momento en que algo te altere. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste en tu cuerpo? ¿Cómo reaccionaste? Al final verás los diferentes patrones y ese simple acto te hará ver el comienzo del cambio. Porque no puedes transformar lo que no reconoces en ti. El poder de la autocompasión. Aquí es donde muchas personas tropiezan a diario. Ven sus propios patrones y se castigan por ellos. ¿Por qué sigo creyendo en esto? ¿Por qué no puedo controlarme? Pero juzgarte no te ayuda a crecer ni a tener un dominio mental. La autocrítica activa los mismos mecanismos de estrés que cuando alguien te grita y te irrespeta. Tu cuerpo no distingue entre una amenaza externa o interna. Por eso el antídoto es la autocompasión. Tratarte con la misma amabilidad y cariño con la que tratarías a una amiga. Decirte, estoy aprendiendo. No tengo que hacerlo perfecto. Solo seguiré intentándolo. La autocompasión no te debilita, te estabiliza el cuerpo y el alma. De la herida a la conciencia. A veces tu reacción no es por lo que está pasando en el instante, sino por lo que ya pasó. Tus emociones más intensas suelen venir de heridas antiguas que aún no han sanado. Tal vez de niña te sentiste rechazada y hoy cualquier señal de distancia te duele más. O quizás creciste sintiéndote invisible y ahora necesitas demostrar tu valor todo el tiempo a los demás. Cuando alguien toca una herida, no está reaccionando solo al presente, sino a todas las veces que dolió igual. Por eso el trabajo emocional también implica aprender a cuidarte a ti misma. La próxima vez que algo te altere o te incomode, pregúntate, ¿qué edad emocional tengo ahora? ¿Qué necesita esta parte de mí para mejorar? Esa pregunta cambia todo el entorno. Tu cuerpo también habla. Las emociones no vienen solo en tu mente, viven en tu cuerpo. La tensión en los hombros, la mandíbula apretada, el corazón acelerado, el temblor en las piernas. ¿Son mensajes? Si aprendes a escucharlos, puedes detener una reacción antes que explote y te dejes llevar. Mover el cuerpo, respirar profundo, dormir bien.
Comer con conciencia. Todo esto también es regulación emocional. Tu cuerpo es tu aliado y tu mejor amigo. Cuídalo. El poder de elegir. La madurez emocional no es no sentir, es sentir sin perderte, es tener la capacidad de responder con claridad, incluso cuando algo te duele. A veces eso significa poner límites, a veces responder con compasión y otras simplemente retirarte con dignidad. Porque los límites se comunican desde la serenidad, son los que más se respetan. La madurez emocional también es darte cuenta de que no necesitas ganar cada batalla para sentirte en paz. A veces, crecer significa dejar de justificar lo que te hiere y empezar a validar lo que sientes. Significa reconocer cuando una situación drena más de lo que aporta y tener el valor de elegirte a ti, incluso cuando eso implique decepcionar expectativas ajenas. Tu paz es poder. La verdadera libertad emocional no se trata de controlar a nadie, sino de no dejar que nadie controle tu paz. Cuando aprendes eso, ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. Tu paz no es frialdad, es poder, y ese poder está y siempre ha estado dentro de ti. A medida que creces descubres que tu paz no depende de que todo salga perfecto, sino de cómo eliges responder cuando nada sale como esperabas. Empiezas a notar que algunas discusiones ya no te interesan, no porque no tengas argumentos, sino porque ya no necesitas demostrar nada. La calma se vuelve tu lenguaje favorito, y desde ahí lo que antes te desbordaba ahora apenas te roza. También entiendes que proteger tu paz no siempre se siente cómodo. A veces significa alejarte de personas que quieres, renunciar a viejos hábitos, aceptar verdades que duelen. Pero cada vez que eliges tu bienestar, te eliges a ti, y esa elección repetitiva, una y otra vez, se convierte en tu nueva forma de poder y dominio mental. Con el tiempo descubres que proteger tu energía no es egoísmo, es autocuidado, que retirarte a tiempo también es una forma de amor propio, y que cuando actúas desde la calma, tus decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en elecciones conscientes. Si estás en ese punto, pregúntate, ¿qué parte de tu vida necesita hoy un límite, una pausa o un cierre? Tu bienestar y dominio mental empiezan cuando tú decides empezar a cambiar. Al final, tu dominio mental y emocional es el filtro que define qué se queda y qué debe irse. No siempre será fácil elegirte, pero cada vez que lo haces, tu vida se ordena un poco más. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, compártelo o envíaselo a alguien que necesite escucharlo. No lo ignores. Tu bienestar empieza cuando tú decides priorizarlo. Y si quieres seguir fortaleciendo tu inteligencia emocional, tu autocuidado y tu poder interno, quédate aquí y suscríbete. Este camino lo seguiremos construyendo juntas. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.